Muy buenos días. El día de hoy en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán tenemos el gran honor de recibir a la doctora Elvia Higuera Pérez, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Gerencia Pública y Políticas Sociales y aspirante a doctora en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas. También aspirante a doctora en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Cuenta con diversas publicaciones, diplomados, cursos, talleres, seminarios. Se ha desempeñado laboralmente en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. En la Procuraduría General de Justicia fue fiscal especial para la atención del delito de violencia familiar. Ha sido consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, donde ha impulsado la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Michoacán y también incentivó la creación de los lineamientos para lograr la paridad en los cargos de elección popular en la elección de 2018. Su trabajo ha también avanzado en el impulso de la incorporación de mujeres en los órganos de gobierno comunales en los pueblos y comunidades originarios, basados en el sistema de usos y costumbres. Fue comisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. También lo es de del Instituto Universitario de Puebla y de la Universidad Latina de América, donde a través del ejercicio académico ha procurado introducir la perspectiva de género en el campo del derecho. Como ya lo mencioné, cuenta con diversas publicaciones, es una especialista en la materia, tanto así que se le ha reconocido con los premios Diosa Roja, Centurión y la Presea Heréndira. La realidad es que es una especialista que nos enorgullece tener en nuestras jornadas académicas por la perspectiva de género. Estoy segura de que tendrá mucho que compartir con toda nuestra comunidad y sí que será de gran utilidad el conocimiento que ella tenga hoy en el día de hoy compartirnos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Maribel. Bueno, pues buenos días para todos y para todas. Un placer el poder estar esta mañana compartiendo con ustedes en el marco, además de unas jornadas que entiendo van a abordarse diversas temáticas relativas a las condiciones a la condición de las mujeres aún en este momento, las luchas, la presencia de las mujeres en diferentes áreas del conocimiento, de la política, de la ciencia, del arte, pero que también van a ser un espacio donde sin lugar a dudas van a reflexionar mucho, analizar mucho cómo ha sido este proceso para que ahora podamos abordar esas temáticas o esta presencia de las mujeres en las diferentes áreas del conocimiento humano. Y bueno, yo quisiera no dejar de abonar o de ahondar un poco en esta parte histórica de la importancia de lo que mujeres a quienes debemos o quienes dejaron un legado importante en este proceso de lucha y que sin lugar a dudas también generaron cambios importantes en su momento, que también sin lugar a dudas enfrentaron situaciones de mucha resistencia, cuestiones donde la falta de comprensión acerca de los derechos de las mujeres, acerca de la posibilidad de verlas como humanas, pues generaron también una serie de tuvieron para ellas consecuencias fatales y quizá nada más me podría referir en este momento a Olimpia de Gush, que me parece una figura emblemática cuando hablamos justamente de los derechos humanos de las mujeres, porque no podríamos entender este principio de igualdad jurídica que es incorporado en nuestra Constitución en diciembre de 1974, previo al Año Internacional de la Mujer de 1975, donde imagínense ustedes que en el marco de la Revolución Francesa, que sabemos fue un cambio de paradigma en la historia de la propia humanidad, lo que trajo la Revolución Francesa hacia el mundo, hacia la humanidad, no solamente fue la posibilidad de la democracia, sino de un entendimiento nuevo y diferente entre los seres humanos a partir de valores tan nobles como era la fraternidad, la igualdad, la libertad, que en los estados monárquicos carecían de sentido, es decir, eran principios que no tenían valor frente a los estados autoritarios, donde el poder emanaba de un Dios y donde además ese poder era ejercido
en sus tres vertientes, ejecutivo, legislativo, judicial, por un solo ser humano que revestía el carácter de monarca o de rey y que entonces era un poder incuestionable, donde además en alianza con la Iglesia, que justamente crea uno de los tribunales más sangrientos que hemos tenido en la historia de la humanidad, como fue la Santa Inquisición, que justamente quien más castigó además fue a las mujeres por esos conocimientos, esos haberes y saberes que las mujeres habían mantenido de manera ancestral en esta relación, este vínculo con la madre naturaleza, y que en contraposición a la medicina, cuando surge la medicina como ciencia, pues había que acallar ese conocimiento de las mujeres. Esas mujeres sabias que sabían cómo curar un dolor de cabeza, un dolor de panza, que sabían el proceso de dar vida o de traer vida acompañando a otras mujeres, fue acallado por la Santa Inquisición. Y entonces, bueno, decía yo, la Revolución Francesa, 1979, se lleva a cabo todo un proceso de transformación política, social en Francia, donde las mujeres van a tener una participación muy interesante, muy activa. Olimpia de Gouges va a ser una de estas mujeres que van a participar de manera muy comprometida con las causas de los revolucionarios franceses. Las mujeres van a hacer este proceso de ser espías, son las que van a llevar los comunicados, son las que van a llevar la información de dónde estaba el ejército francés. Ellas van a organizar eventos públicos y sociales para conseguir recursos económicos para comprar armas a los revolucionarios franceses. Ellas mismas se van a encargar de trasladar esas armas de manera clandestina entre sus ropas. Y entonces, bueno, viene el triunfo de la Revolución Francesa, se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Pero resulta que no todos las personas, no todos quienes habían participado en este proceso libertario entran en esa definición de ciudadanía. Es decir, nuevamente hay una división a partir de la clase, a partir del espacio de poder nuevo que se está generando, surge la república como una forma nueva de organización política en Francia, el parlamento francés se constituye a partir de diversos grupos de poder y entonces dice doña Olimpia, ¿y dónde quedamos las mujeres? ¿Dónde está ese reconocimiento a la condición de ciudadanas que las mujeres también debemos de gozar? Porque así como tenemos plasmado ese principio de igualdad para morir en la guillotina, también deberíamos de tener esa misma posibilidad de tener ese principio de igualdad para pisar una tribuna. Y entonces doña Olimpia, de manera muy subversiva, empieza a cuestionar el nuevo orden político, donde muchos grupos sociales no estaban siendo considerados. Y ella empieza a cuestionar cuál había sido la esencia de la Revolución Francesa, qué estaba pasando con esos grupos de poder que se estaban generando, porque además después viene una época de terror en Francia, este choque entre diversos grupos políticos y todo el planteamiento que había sido como la base ideológica de la Revolución Francesa y que además todo quedó plasmado, queda plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que cabe destacar que es un documento profundamente vanguardista y progresista para su época. Esa declaración sirvió inclusive como un instrumento inspirador para muchos procesos de independencia, incluido México, la Nueva España, que ahí basó Morelos sus sentimientos de la nación cuando los elabora en base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, doña Olimpia, nosotras no estamos consideradas en ese instrumento jurídico. Y entonces ella de manera mucho, digamos, con muchas quizás circunstancias en contra, estamos hablando de hace ya varios siglos, ella decide elaborar en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, imagínense ustedes en un contexto donde las mujeres ni siquiera podían decidir con quién podían casarse, porque no había esa libertad. Las mujeres no eran dueñas de un patrimonio, las mujeres estaban en esta condición de seres incapaces frente a la norma jurídica, porque los papás decidían sobre ellas, los hermanos,
Veníamos de una época de un sistema económico, político, social, semiesclavista, como fue el feudalismo, y entonces ella emite esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuyo punto de partida o cuyo punto inicial es establecer el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Y además de que va generando una serie de catálogos respecto de las mujeres, como por ejemplo, pues el derecho a ser reconocidas frente al Estado, también con derechos de participación política, el derecho que deberían de tener también, en este caso, los hijos legítimos. Ella había nacido en un matrimonio, en una relación fuera de matrimonio, toda su vida ella vive estigmatizada por esta situación de no ser reconocida como hija legítima, y es algo que va a marcar también su propia historia de vida, que además ella sí vivió dentro de una condición un poco más privilegiada que otras mujeres, porque sí pudo tener acceso a la educación, sí pudo ella ser una mujer ilustrada que escribía poesía, era dramaturga, pero aún así no vivía en las condiciones de libertad e igualdad que los compañeros revolucionarios franceses. Y entonces, el hecho de que ella hubiera elaborado esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana va a llevar a generarle una situación de mucha enemistad con los revolucionarios franceses, a la par de que ella no seguía, perdón, a la par de que ella seguía señalando las circunstancias políticas que aún no lograban transitar a que Francia fuera una nación o un país donde hubiera una garantía plena a los derechos de todas las personas. Este planteamiento que ella va a mantener durante un periodo de tiempo la va a llevar a enemistarse con algunas figuras como Robespierre, que había sido uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, y que entonces va a ser justamente quien la va a condenar a morir en la guillotina. Perdón. Doña Olimpia de Gouges nunca logra pisar una tribuna, pero en 1792 muere guillotinada por órdenes de Robespierre. Yo decía que era importante el tema de mantener la memoria histórica, porque de repente cuando en este momento, en un 2024, donde vemos tantos avances para las mujeres, donde tenemos mujeres en el campo de la política que pueden ser candidatas a un cargo de elección popular, aún en condiciones quizá con complejidades de competitividad electoral o aún en condiciones de desventaja, pues tenemos mujeres que ahorita ya están aspirando a cargos de elección importantes. Tan solo en este momento tenemos 2 mujeres que tienen todas las posibilidades de llegar a gobernar este país, algo que yo debo de confesar, cuando inicio, incursiono en el movimiento de la lucha feminista, lo veía algo súper complejísimo, porque todavía vivimos en un país donde están muy marcadas las violencias, donde todavía está muy presente todo este orden social desigual, donde las niñas siguen dadas en matrimonio a edades muy tempranas, donde todavía tenemos un grave reto en materia, por ejemplo, de prevención de la trata, donde las violencias siguen estando presentes en el espacio privado, en el espacio público. Entonces, sí es importante los avances que hemos logrado, pero es importante también mantener una memoria histórica de estas mujeres maravillosas que a lo largo de la historia de la humanidad han permitido, justamente, han generado transformaciones dentro de su ámbito, dentro de sus posibilidades, además de manera mucho, muy valiente, hay que decirlo, porque finalmente esta circunstancia de Olimpia de Gouges la lleva a perder la vida porque muere en la guillotina. Como les decía, ella nunca pisa una tribuna, que es algo a lo que ella hacía alusión bajo este principio de igualdad, pero sí muere en la guillotina por órdenes de Robespierre. Después van a venir procesos históricos muy interesantes en la lucha de las mujeres, como el movimiento sufragista, que inicia a principios del siglo XIX, se consolida todavía a mediados del siglo XX. Hay que decir que México fue de los últimos países a nivel internacional en conceder el derecho al voto de las mujeres. 1953, ya muchos países habían legislado en la materia,
ya se habían dado procesos muy interesantes a nivel internacional, a nivel regional, ya las mujeres chilenas, argentinas habían recurrido a diversos recursos para obtener el derecho al voto. Y en el caso de México, bueno, logramos el derecho al voto hasta 1953 y a partir de ahí se vino generando después en el ámbito de la participación política una serie de estrategias que justamente van a llevar a que México en 1975 lleve a cabo la primera conferencia internacional de la mujer, que podríamos contextualizarla en la segunda ola del feminismo. La primera podría ser justamente este movimiento sufragista que permitió que las mujeres fueran reconocidas frente al Estado y que más que el derecho al voto, yo creo que la esencia del movimiento sufragista fue el darle a las mujeres la posibilidad de elegir, sin de tener la posibilidad, por lo menos dentro del marco de la participación política, de poder marcar una boleta, el poder elegir quién querían que las gobernara, que además va a estar muy reducida todavía esa posibilidad de elección de las mujeres, porque históricamente las mujeres siempre hemos estado determinadas o condicionadas o supeditadas muchas veces a la voluntad masculina, pero para ellas era importante el poder ejercer, aunque sea un mínimo de libertad, al momento de poder elegir por quién marcar una boleta. Que claro que el concepto de ciudadanía como categoría política, pues también implica esta posibilidad de situarte frente al Estado, esta posibilidad de también ser sujeta de derechos en la medida que también asumes obligaciones frente al Estado, pagar contribuciones, pagar impuestos. Claro que también te debe de hacer sujeta de una serie de derechos y beneficios que el Estado está obligado a darte, pero que además bajo este modelo de Estado, la presencia de las mujeres estaba totalmente invisibilizada. Por eso ahora hablamos de espacios públicos seguros, por eso hablamos ahora de luminarias que permitan que las niñas salgan de la secundaria a las 8 o 9 de la noche y que puedan hacerlo de manera segura, sin el miedo a ser tocadas o violadas. Por eso hablamos de muchos temas en la actualidad, corresponde a un proceso histórico. Y entonces, bueno, 1975, el Año Internacional de la Mujer, que justamente, decía yo, la reforma al artículo cuarto de la Constitución se hace en diciembre de 1974, porque de repente alguien identifica que en México no estaba considerado el principio de igualdad jurídica en la Constitución y vamos a ser sede de un evento internacional de esa dimensión y no teníamos consagrada el principio de igualdad. Y entonces una reforma que les llaman fast track, muy rápida, en diciembre del 74 es que se legisla para efecto de introducir el principio de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Bueno, decía entre el varón y la mujer. El varón como un título nobiliario todavía, ¿no? Y entonces, bueno, en 1975 tenemos el Año Internacional de la Mujer, recibimos delegaciones de todas las partes del mundo y algo que es muy interesante justamente en el marco de 1975 es que se van a empezar a analizar cuáles eran estas circunstancias que las mujeres vivían en el mundo, cuáles eran estas condiciones que iban marcando de alguna manera las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de inclusión de las mujeres en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la educación, y van a generarse diagnósticos muy interesantes sobre lo que las mujeres viven en el mundo, porque más esos espacios eran también como espacios para hacer catarsis entre las mujeres, que además venían mujeres que además estaban en una posición privilegiada, porque eran diplomáticas, académicas, algunas de la sociedad civil que también lograban estar presentes en estos foros internacionales. Y entonces algo que se va a identificar en este espacio, que va a durar varios días, una serie de eventos en el marco del Año Internacional de la Mujer, es que había dos fenómenos que estaban presentes en todos los territorios del mundo. Eran como dos dolores o pesares que compartían las mujeres de todas las partes del mundo. Era la discriminación y las violencias que transversalizaban sus vidas, sus cuerpos.
Y entonces, a partir de que se logran identificar, porque la violencia igual lo vivían las europeas, las españolas, al igual que las canadienses, al igual que las norteamericanas, que además cada una dentro de sus procesos históricos que venían viviendo. En el caso de España, pues estaba el tema de la dictadura de Francisco Franco, que había generado una serie de negación de derechos, no solamente hacia las mujeres y libertades, sino a la población en general, venía de un proceso como fue la Guerra Civil Española, profundamente doloroso, pero acá en México traíamos el tema de las dictaduras, traíamos el tema de la dictadura en Argentina con Videla, traíamos el tema de la dictadura con Pinochet en Chile, que también habían generado impactos muy interesantes y diferenciados en la vida de las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las madres de la Plaza de Mayo, las violaciones que se habían dado también como parte de la tortura sexual que utilizaban los militares justamente en contra de las estudiantes que estaban a favor de una visión socialista, progresista de la humanidad. Y entonces, bueno, cada una de las regiones con sus propias particularidades van a encontrar en esos eventos internacionales el punto de encuentro que va a ser justamente la violencia y la discriminación. Si todas las mujeres en todo el mundo, por su condición de mujer, de ser mujeres, vivían en alguna etapa de su vida o en alguna circunstancia de la vida pública o privada, algún momento de violencia y discriminación. Ese va a ser un primer punto de encuentro dentro de esta agenda. Y entonces, bueno, 2 años después, digo, me estoy yendo muy rápido porque además no tenemos mucho tiempo, pero 2 años después, 1977, se va a declarar justamente por Naciones Unidas como el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración a un hecho histórico que hay como diferentes versiones en torno a este hecho, pero que tiene que ver con un proceso de lucha también de las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres obreras, las mujeres que planteaban una visión y una posibilidad de un mercado laboral más justo para ellas, donde hubiera prestaciones sociales, donde no estuvieran expuestas a largas jornadas laborales entre 14 y 18 horas, ganando además menos salario que los compañeros varones, muchas de ellas expuestas a situaciones de acoso por parte del patrón dentro de la fábrica, a condiciones insalubres en las cuales laboraban las mujeres y las adolescentes. Entonces, algo que rememora justamente el 8 de marzo es esa posibilidad o esa idea, pensemos, utópica, ese ideal de las mujeres trabajadoras de incursionar a un mercado laboral en condiciones de igualdad que los compañeros. Pero no solamente en cuanto a cuestión de igualdad respecto de un salario, sino también como sujetas de seguridad social, sino también como sujetas de derechos en todos los sentidos. Y bueno, hay un antecedente o hay esta relación que se establece entre un incendio de una fábrica donde hay como diferentes versiones en la historia que se cuenta en torno a ese hecho. Algunos historiadores señalan que intencionalmente les prendieron fuego como una forma de reprimir la manifestación. Algunos otros historiadores dicen que fue un hecho fortuito y que, bueno, el tema es que pues terminaron muriendo mujeres, un número importante de mujeres dentro de esta fábrica textil en Nueva York. Se remonta a ese hecho el 8 de marzo y en 1977 Naciones Unidas lo declara el Año Internacional de la Mujer, en memoria de las mujeres obreras que habían sido las que habían salido a justamente en este proceso de buscar mejores condiciones laborales. Después, 1979, se va a construir dentro de lo que es el Sistema Universal de Derechos Humanos uno de los documentos internacionales más valiosos que podemos tener dentro de lo que es justamente el derecho internacional de los derechos humanos, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de las mujeres, que se conoce como CEDAW. Esta convención va a hacer un cambio de conciencias a nivel mundial. Bueno, se considera como la Cartilla Universal de los Derechos Humanos de las Mujeres. Es el instrumento internacional que más países han adoptado o han incorporado a sus sistemas internos jurídicos y va a ser un instrumento internacional profundamente maravilloso porque justamente
va a centrar la definición o la conceptualización de la discriminación en su vertiente positiva y negativa, en cómo la discriminación va a ser el principal elemento que va a impedir a las mujeres el poder desarrollarse en igualdad de condiciones que los hombres. Y entonces define lo que es la discriminación, señala cómo se manifiesta, pero, además su abordaje es muy integral, porque habla de la discriminación en el ámbito educativo, político, económico, social, cultural, artístico, es decir, aborda todos los aspectos en los cuales las mujeres viven, hechos de discriminación, cómo se manifiesta esta discriminación, cómo obstaculiza el ejercicio de otros derechos, pero también da como la fórmula de cómo podemos revertir esa discriminación. Y entonces habla de lo que son acciones afirmativas, que ahora conocemos como medidas compensatorias, que son estas políticas públicas forzadas que se tienen que implementar en tanto no logremos llegar de manera natural a un estadio de igualdad de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, la CEDAW va a ser un instrumento internacional maravilloso, que ojalá lo aborden a mayor profundidad dentro de estas jornadas, porque sí vale la pena que todos y todas conozcamos el contenido de CEDAW, porque, insisto, se considera como la cartilla universal de los derechos de las mujeres y es el instrumento internacional que más nos ha permitido generar políticas públicas a favor de las mujeres en todos los países del mundo. Sí, es lo que más ha transformado la dinámica institucional cuando hablamos justamente de la perspectiva de género, como esta categoría científica, analítica, que nos permite medir las brechas de desigualdad o las desigualdades todavía entre mujeres y hombres. 1994 viene otro instrumento internacional maravilloso que es Belén do Pará, donde se va a hablar de las violencias también. Y lo que va a permitir Belén do Pará, primero es decirnos a qué responden las violencias entre mujeres y hombres. Relaciones desiguales de poder históricas entre mujeres y hombres. A eso responden las violencias. Nos va a hablar de diferentes tipos de violencias. Por primera vez se van a visibilizar esas formas de violencia que estaban ocultas, pero creo que el aporte más importante que hace Belén do Pará es sacar la violencia del espacio privado, romper ese mito de que los trapos sucios se lavaban en casa y hacer responsable al Estado respecto de la vida, la seguridad, la integridad de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Porque el Estado no quería incursionar en eso que pasaba en el espacio privado, porque se pensaba que la familia era esa célula de la sociedad, la base de la sociedad, donde todo era felicidad, armonía, donde todos y todas eran así como mágicamente felices, y cuando se va desnudando lo que pasaba al interior de los hogares, cuando nos damos cuenta que en las familias había violaciones sexuales hacia las niñas, hacia los niños, cuando nos dimos cuenta que el moretón que la tía traía no era porque se hubiera pegado con una pelota, sino porque el tío la había golpeado, porque la abuela sufría en silencio, porque el abuelo la engañaba, tenía hijos por todos lados. Todos esos temas que tienen que ver con una cuestión de dignidad de las mujeres, de seguridad, de integridad, tuvieron que ser sacados del espacio privado para ser llevados a una agenda de Estado. Y eso lo permitió Belén do Pará. Y bueno, pues ahorita, ya como para ir cerrando un poco este análisis, es importante señalar que si bien tenemos avances importantes, que si bien hemos logrado, yo decía, esta circunstancia de cómo ahorita las mujeres tenemos presencias en diferentes espacios, señalar que no ha sido sencillo. Después de 1975 van a venir otros momentos importantes de reuniones internacionales donde se van a ir midiendo los avances a nivel país, de cómo cada país ha ido adoptando el contenido de instrumentos internacionales. También es importante señalar que ha habido otros fenómenos también sociales dolorosos que también han impulsado transformaciones importantes para llegar a este nivel de conciencia que tenemos ahora. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, casi 800 niñas asesinadas de manera brutal, violadas, torturadas, dentro de un esquema de normalización y legitimación de la violencia que perpetuó, que
permitió que este fenómeno se perpetuara durante casi 10 años, donde los cuerpos de Claudibet, Esmeralda y Berenice, de 14, 18 y 21 años, fueron encontrados junto con otros 5 cuerpos en esto denominado campo algodonero, pero que de estos 8 cuerpos, 3 llevan a una sentencia que también obliga al Estado mexicano a hacer transformaciones profundas y que eso también nos debe llevar a seguir manteniéndonos bajo digamos, esta idea de que si bien hay avances importantes, porque ahorita es común decir, es que ya las mujeres quieren todo, es que ya lograron todo. No, yo creo que ha habido avances importantes. Yo creo que sí, el hecho de que ahorita ya estemos en los espacios académicos, que estemos siendo reconocidas en la ciencia, en el arte, en la literatura, en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, habla de una humanidad que se está transformando de manera, de manera, digamos, positiva y de manera importante. Porque imagínense ustedes qué clase de democracia éramos o qué clase de sistema político democrático podríamos ser cuando las necesidades del más del 50% de la población no eran parte de una agenda de Estado. Cuando más las necesidades de más del 50% de la población, que somos las mujeres, no estaban dentro de los marcos normativos. Cuando estos dolores, estos pesares por los cuales transitamos la experiencia de la vida, a partir todavía de vivir en un sistema patriarcal, a partir de vivir todavía bajo un esquema de opresión en muchos sentidos, cuando esos dolores y pesares no son parte de una agenda de Estado, no podemos hablar de un Estado democrático, y menos de una democracia humanizada, una democracia que esté pensando en la justicia social de manera equitativa y distributiva para todos y todas, como una aspiración ética de ese sistema democrático. Y que además también hay que señalarlo, no todas las mujeres gozamos de los beneficios que ha traído el movimiento feminista, no todas las mujeres gozamos en igualdad de circunstancias de todos estos avances que tenemos en cuanto a derechos, y basta con que ustedes volteen a ver a la señora que trabaja en la tortillería de la esquina, a la que está en el mercado vendiendo los nopales, a la que nos apoyan en las labores domésticas. Basta con que veamos a las mujeres que todavía utilizan su cuerpo como instrumento de trabajo para estar en un espacio de explotación humana donde su cuerpo es vendido, es utilizado de una manera brutal por el sistema capitalista, donde ella se lleva las menos ganancias, pese a que es quien pone su instrumento de trabajo. Todavía veamos lo que pasa en el mercado de la trata, donde mayormente los cuerpos que se siguen consumiendo siguen siendo cuerpos de niñas, de adolescentes, de mujeres, donde además bajo la lógica del sistema capitalista, basta con que yo demande la compra de un cuerpo para que el mercado me ofrezca 5 cuerpos similares, donde yo esté pensando, hoy compro este, pero mañana vengo por el otro y pasado vengo por el otro. Hay avances importantes y significativos, claro que los hay, pero no han sido avances que de alguna manera estén llegando a todas las mujeres, que creo que eso es uno de los retos que tenemos, cómo permeamos en la condición de vida de todavía muchas mujeres que a partir de una visión de interseccionalidad podemos identificar que todavía se encuentran en desventaja, mujeres de las comunidades originarias que en este velo entre usos y costumbres y lo que es dentro del marco normativo, jurídico, ya sea tradicional o desde la visión occidentalizada, todavía siguen viviendo situaciones de desventaja frente a sus asambleas, frente a sus comunidades. ¿Cómo logramos que estas niñas que están en los territorios de comunidades profundamente marginadas y en condición de pobreza no sean dadas en matrimonio a edades tempranas como una práctica que también se entrecruza con los usos y costumbres? ¿Cómo logramos desterrar el incesto de algunas comunidades que también siguen todavía normalizando ese tipo de prácticas? ¿Cómo logramos que todas las niñas puedan vivir en un espacio seguro, un espacio libre, un espacio donde ellas puedan soñarse a sí mismas como lo que deseen ser, sin el temor a ser violentadas, sin el temor a ser lastimadas en algún momento en ese proceso de luchar por lo que ellas desean de sí mismas?
Creo que los avances han sido importantes. Creo que el poder hablar, el tener un espacio académico de la importancia del 8 de marzo, creo que es uno de los avances significativos que hemos tenido, pero también es importante señalar que estos avances que hemos logrado no han sido una concesión gratuita del Estado, han sido producto de una lucha histórica. Y por eso creo que es importante mantener esta visión de lucha de manera permanente desde los diferentes espacios donde nos encontremos. Los espacios académicos son maravillosos, porque cuando hablo de lucha no significa que vengamos y tomemos las instalaciones, no, sino que dentro de las aulas académicas cuestionemos todavía este orden social, cuestionemos, reconozcamos las violencias, las desnormalicemos, las desnaturalicemos y entonces podamos generar diálogos, debates, análisis justamente desde este reconocimiento de todavía lo que nos falta por hacer para que todas nuestras niñas puedan vivir en condición de libertad, de igualdad, de justicia, donde el acceso a la justicia sea una posibilidad para todas estas madres que andan en búsqueda de sus hijas desaparecidas, de sus hijas que fueron víctimas de feminicidio, para que ninguna niña pueda ser sometida a una condición de objeto dentro del mercado de la prostitución o de la trata, para que todas las niñas puedan transitar un espacio académico, las adolescentes y ya un espacio laboral sin el temor a ser acosadas o que se les pida un favor sexual a cambio de algo que por ley tienen derecho. Es decir, que los debates se sigan centrando justamente de cómo logramos hacer de este mundo un mundo de dignidad para todas las personas, pero especialmente para quienes aún no tienen esa posibilidad de vivir justamente en condiciones de dignidad humana. Muchas gracias.